Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Rompiendo Esquemas, programa informativo, recreativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Víctor Nieves. Sintonía 1420 AM presenta Rompiendo Esquemas. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. En la presidencia de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, Lerber Guzmán. En los controles técnicos, Manuel Moreao. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. En la conducción y producción de este espacio y quien les habla, María Hernández. Certificado de locución 59473. Bienvenidos a un nuevo programa radial Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. Esperando que hayan tenido una semana muy productiva y con mucha satisfacción de lo que hacen todos los días. Sobre todo con mucha salud. Como han podido escuchar la semana pasada, lamentablemente lamentable y afortunadamente se tuvo que repetir un programa porque estaba saliendo y actualmente todavía saliendo de una gripe muy fuerte con fiebre y estuve en cama. Pero bueno, aquí estoy, gracias a Dios, de vuelta. Quiero agradecer una vez más sus comentarios por ese programa. Por allí un profesor, no recuerdo de dónde, que me hizo unas observaciones. Gracias, porque sí, reconozco que tengo errores. ¿Saben qué es lo bonito? Cuando uno mismo reconoce y uno mismo dice, hay que mejorarlo. Y tengo que mejorar. Esa es la actitud. Bueno, el tema de hoy es un tema que he venido observando desde hace mucho tiempo. Y eso no es algo nuevo, pero que se ha ido desarrollando de una mala manera, ¿no? Y el tema de hoy le coloqué: le estaré dando poder a los conflictos. Escúchenlo bien, le estaré dando poder a los conflictos. Vamos a hablar hoy sobre los conflictos. ¿Hasta dónde son buenos? ¿Hasta dónde son malos? ¿Hasta dónde son positivos? ¿Hasta dónde son negativos? Entonces vamos a ver un poco eso. Los conflictos, y ustedes saben que a mí me gusta comenzar con conceptos porque nos aclaran las ideas, ¿no? Nos aclaran mucho las ideas. Yo saqué algo que me pareció mucho más claro para ustedes, los oyentes. Conflicto es un desacuerdo serio sobre un tema o una situación que involucra a dos o más personas en diferentes posiciones. Es algo antagónico, es decir, es la oposición fundamental o de rivalidad que actualmente actúa en contra, ¿no? De modo que desencadena una discusión entre ellos en un intento de hacer prevalecer la respectiva opinión. Es decir, eso es un concepto que conseguí. Sin embargo, puede haber conflictos contigo mismo. No necesariamente tiene que haber dos o más. Puede haber un conflicto interno contigo mismo. Eso lo conseguí como concepto, pero también me parece que psicológicamente es bueno hablar de qué es el conflicto. Y el conflicto podría ser definido como el proceso que inicia una persona
o un individuo que es afectado negativamente por una acción realizada por otro individuo o por otra persona. ¿Ok? Hay 5 etapas fundamentales del conflicto, pero yo quise tomar 2 de esas 5 que me parecieron sencillas y claras para hablarlas, ¿no? Tomé lo que se llama esa etapa de intenciones. Es cuando las emociones de las personas intervienen en las percepciones personales del conflicto. Y allí se evidencian en el humano que se toma una posición que apoya una de las partes. Es decir, en los conflictos influye muchísimo las emociones. Muchísimo. Influye mucho quién eres, cómo actúas ante situaciones. Yo creo que en uno de mis primeros temas yo hablé algo de eso, pero por encimita, ¿no? Esta vez sí me estoy metiendo directamente con el tema del conflicto. Otra de la etapa que yo quise tomar de las 5 es el comportamiento del ser humano. Y es cuando el conflicto es declarado abiertamente. Se observa que las personas o los individuos o la persona presenta diversos tipos de comportamiento. Una declaración, una acción, unas reacciones, es decir, comportamiento antes de una situación, en un tribunal, en una defensa, en una acción de alguna reunión. Es decir, pueden haber muchos comportamientos. ¿Cómo está tu comportamiento? Y hoy voy a hacer, como yo siempre digo, yo espero que recuerda tomarlo, lo puedes tomar como un mensaje, como una reflexión, lo puedes tomar como lo que tú quieras escuchar, pero yo siempre recomiendo que tomes las herramientas que se te den en tu espacio rompiendo esquema. El momento es ahora. Vamos a una primera pausa porque lo que viene está buenísimo en este tema de hoy. Le estaré dando poder a los conflictos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y aquí regresamos en tu programa Rompiendo Esquemas. El tema de hoy, le estaré dando poder a los conflictos. Y me quedé en el bloque anterior, para los que se están incorporando en este momento, que hay 5 etapas del conflicto, pero yo quise tomar 2. Lo que es las intenciones y lo que es el comportamiento, ¿no? Y que en los conflictos hay algo que se da muchísimo y son la parte emocional, y eso lo vamos a ver. Los conflictos generan efectos positivos o negativos, y eso depende de qué, de tus emociones, de tu inteligencia emocional, de la inteligencia emocional que tenga la persona, de que esté claro, de que tenga una madurez para ubicar, para observar y para poder llegar a acuerdos. Esa es la idea de resolver un conflicto. Los conflictos siempre van a existir y eso es parte de todo ser humano. Pero ya vamos a ver hasta dónde se puede llevar mal los conflictos. Hasta dónde se puede llegar ese extremo negativo del conflicto que no nos ayuda a crecer, que nos hace autodestruirnos muchas veces y no llegar a ningún tipo de acuerdo y que la gente más bien lo rechace. Eso pasa cuando vemos a las personas que no buscan soluciones, sino que todo lo ven como un conflicto. Voy a empezar con eso del conflicto positivo. Los conflictos positivos son aquellos que generan una discusión, pero presentan muchas ideas, soluciones para resolver ese conflicto.
Yo creo que eso es lo que más hay que fomentar hoy en día en todos los espacios, en todos los lugares donde nos encontremos. Porque siempre va a haber alguna situación que se pueda presentar. Puede haber alguna situación que se pueda presentar. Los conflictos negativos, pues todo lo contrario, son aquellas discusiones que no presentan ningún tipo de solución, ningún tipo de resolver problemas. Es todo lo contrario. Hay muchos tipos de conflictos, pero yo también quise enumerar algunos, ¿ok? Conflictos con el jefe, conflictos entre socios, conflictos entre compañeros de trabajo, conflictos con tu propio trabajo, conflictos personales, conflictos interpersonales, conflictos grupales, conflictos en las relaciones, conflictos entre padres e hijos, conflictos por el dinero, conflictos por salud. Imagínense la cantidad de conflictos. Conflictos con tu condominio, conflictos, muchos conflictos. Pero bueno, vamos a ver eso negativo que lo podemos llevar a lo positivo. Hay algo que yo siempre he dicho, que el bien triunfa sobre el mal. Y cuando yo digo esta palabra que es muy sonada, el bien triunfa sobre el mal, es que nosotros podemos dar una vuelta, un cambio de eso negativo que yo he estado haciendo, llevarlo a lo positivo. Así que sí se puede lograr hacer cosas positivas y minimizar lo negativo o desaparecer eso negativo. Pero siempre va a existir también entre todos los seres humanos debilidades y fortalezas. Las debilidades siempre van a existir. Yo acabo de nombrar una al principio, mío. Pero yo tengo que fortalecer. Esa es la actitud. La situación de todo ser humano para un cambio es la actitud que tú pongas y tengas ante determinadas situaciones. Vamos a ver un poco los conflictos con el jefe. Por ejemplo, bueno, por improvisar en el trabajo, por llevarle la contraria al jefe, por no dejar las cosas claras, por no ponerte en el lugar de él, por hablar mal de él con otros. Uy, cuidado. Por no aceptar lo que dice él ni cómo lo dice. ¿Ok? Eso pasa mucho. Y bueno, pare de contar. Ahí tú puedes ver una cantidad de conflictos que te pueden llevar con tu propio jefe, con tu socio, por muchas veces pasar por encima de los acuerdos que han tenido, por darle más poder a él o darte tú más poder y minimizarlo a él o a ella. Es decir, pueden pasar muchas cosas, o por hacer cosas por detrás que no están siendo claras ni honestas, por falta de honestidad. Eso pasa también mucho. Otro, conflictos entre compañeros de trabajo. Bueno, por hacer funciones que no te corresponden, por tomar funciones de otras personas, porque alguien está atrasado en su trabajo y te atrasa a ti, ¿ok? O tú te atrasas y atrasas a otra persona, porque te roban las ideas, porque crees que tomas de esos compañeros un amigo y los demás pues empiezan a rechazarte, por llegar tú o alguno de ellos tarde y chocan entre sí porque bueno, ya tú te convertiste en supervisor o la otra persona es tu supervisora, ya no son los compañeros que empezaron, que no tenían un cargo importante dentro de una empresa, y por ahí vienen conflictos, ¿ok? Conflicto en tu propio trabajo, bueno, por cómo te expresas, por cómo te impones,
por cómo afrontas situaciones de problemas que no están bien claros y más bien creas más conflicto del conflicto que hay. Vámonos a otra pausa y esto se pone bueno y ya regresamos. Y seguimos aquí en tu programa Rompiendo Esquemas de tu radio Sintonía. El tema de hoy, para los que se están incorporando, le estaré dando poder a los conflictos. Y bueno, estoy hablando ahorita de varios tipos de conflictos. Y hay otro conflicto que puede haber con el grupo de trabajo, con el grupo de amigos, con el grupo de familia, con el grupo de vecinos. Muchos conflictos se pueden dar dentro de esos grupos. Conflicto personal. A ver, ahí, bueno, porque hay algún deseo muy particular que no está bien llevado. Hay antivalores. Y cuando hablo de antivalores, bueno, yo no soy respetuoso, yo no soy responsable. Conflictos personales. La manera competitiva malsana que hago y que llevo con otras personas, las frustraciones que tengo, me las saco pues como una manera de venganza, discrepancias de papeles, ¿okay? No me agrada lo que tú estás haciendo ni cómo lo estás haciendo, yo lo puedo hacer hasta mejor, ¿no? Y resulta que cuando me llega el momento lo hago hasta peor, entonces eso convierte un conflicto. Conflictos interpersonales, diferencias individuales, estoy limitado en recursos, tomo diferentes roles pero no sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni cómo lo hago, no sé cuál es mi rumbo de vida, ¿no? Eso es un tipo de conflicto. Conflictos en las relaciones, porque bueno, soy dominante, soy egocéntrico o egocéntrica, soy celoso, celosa, caprichoso, caprichosa, interesado. Muchos conflictos en las relaciones. Y cuando hablo de las relaciones, no estoy hablando de relaciones nada más de pareja, estoy hablando de relaciones de amistad, de relaciones con vecinos, de relaciones con cualquier tipo de ser humano. Conflictos entre padres e hijos. Escuchen por allí estos conflictos diarios que por ahí varios se van a identificar. Bueno, porque mi hijo no me obedece, porque no hacen las tareas, porque no arreglan su cuarto, porque no se levantan temprano para ir al colegio, porque tengo que estar peleando constantemente eso, por no ponerse la ropa que a mí me gustaría que se pusiera y entonces se pone algo extravagante o algo que a mí no me agrada o un color que no me gusta, por estar metido todo el día en el celular o en el televisor o en la computadora, encerrado en su cuarto, por no bañarse, por no estudiar lo que yo quiero que estudie, agarrar una carrera que no es la que a mí me gusta, por llegar tarde, cuando ya son adolescentes y salen a alguna fiesta o algún compartir y llegan tarde, conflictos porque no me gusta tu grupo de amigos, conflictos porque no me estás ayudando en los quehaceres de la casa, miles de conflictos entre padres e hijos. Conflictos entre parejas como padres, estén juntos o estén separados. Conflictos como cuáles. No hay comunicación. Uno quiere imponerse más que el otro con los hijos. Uno reclama constantemente más que el otro, que por lo general, lamentablemente, somos más las mujeres. Muchos conflictos, reclamos innecesarios, no preguntamos, no sabemos ni dónde están las personas, andamos cada quien en su mundo y todo lo convertimos en un conflicto a diario. Vieron que hay muchos tipos de conflictos. Otro tipo de conflicto que se está dando muchísimo, pero bueno, toda la vida, pero creo que ahora ha crecido más, es el conflicto por dinero. Dentro de la casa, las parejas muchas veces se separan, se divorcian, es por problemas, por conflictos de dinero. ¿Ok?
por prestarle un dinero a un hermano o a un familiar y no se lo devolvieron el tiempo o nunca se lo devolvió y más nunca se hablaron por eso. Por pagar más cosas en la casa y menos tiene la pareja, por sentirse cargado y ver que no está resultando con el dinero, porque no le pagan lo que le ofrecieron en el trabajo, o porque le ofrecieron un sueldo y ahora pues quiere más y por eso hay un conflicto, porque su hijo está gastando más dinero de lo que tiene presupuestado. Es decir, miles de conflictos por dinero. Conflictos por salud. Escuchen esto. Y ustedes dirán, ¿conflictos por la salud? Sí, conflictos por la salud. Cuando tengo un familiar enfermo, y voy a poner ejemplos claros. Voy a poner ejemplos muy claros. Tengo mi mamá enferma y está en cama. Y tengo varios hermanos. Bueno, por lo general, del 100% yo diría que el 2% todos los hermanos unidos y se comparten esa necesidad que hay familiar. Porque un tiempo la tiene uno, otro tiempo la tiene otro, aportan todos el dinero para los medicamentos, para la comida, etc. Yo diría un 2%. Lamentablemente ha crecido que se carga una sola persona, una sola hermana o hermano, y los demás se hacen la vista gorda de eso. Sea mamá enferma, sea papá enfermo, o sea hasta un mismo hermano que no tenga hijos y sea solo, pues ya no lo ven como ese familiar, sino lo ven como una carga. Entonces eso se convierte en un conflicto, porque la persona se siente que está más cargada porque tiene más tiempo con esa persona y que nadie pues aporta su tiempo, su dinero, su calidad de vida hacia esa persona. Porque se siente que no ayudan y eso se convierte en un conflicto, o porque hay alguien que impone lo que quiere para ese ser humano entre todos los familiares. Entonces eso también se convierte en un conflicto. Vieron que hay muchísimos tipos de conflictos. Vámonos a otra pausa y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en tu Radio Sintonía, y el tema: le estaré dando poder a los conflictos. Yo, antes de continuar, voy a hacer varios ejemplos que he visto de personas cuando nombramos, digo nombramos porque yo soy una, que dice, oye, qué conflictiva es esta persona. Es cuando te quedas en lo negativo, es cuando te quedas totalmente en lo negativo, no le ves nada positivo ni solución a ese conflicto que se te presenta. Yo voy a poner ejemplos propios, ¿no? Cuando yo estudiaba en el pregrado, educación, a mí había una profesora que me decía la guerrillera, pero no era porque era guerrillera, sino que se presentaban conflictos en la universidad, conflictos por pago, o conflictos por profesores que eran piratas, o conflictos porque había un horario que no era el que nos habían ofrecido, etc. Y yo me gusta la justicia y yo era clara de eso, ¿no? Entonces yo discutía, luchaba porque se hicieran las cosas bien, pero yo le buscaba soluciones a eso. ¿Ok? Yo no me quedaba en un conflicto negativo. Entonces, a veces las personas no entienden eso. Cuando tú ves a alguien que está diciendo algo que no le parece, está dando su aporte, su opinión, pero que también está dando solución, está bien, hay un conflicto, pero está metida en el conflicto, pero está dando la solución. Eso es lo que se llama un conflicto positivo, ¿ok?
Así que nada de que era guerrillera, y aclaro eso porque tuve ese sobrenombre de esa profesora y se empezó a correr, ¿no? Cuando me veían pensaban que yo iba a pelear, ¿no? Yo no iba a pelear, yo iba a algo que no me parecía justo, ¿no? Entonces cuando veía las cosas que no me parecían, siempre estaba con la decano conversando sobre la situación, pero buscándole solución. Así que, y tanto fue así que me dieron un diploma en su momento por haber ayudado en muchos problemas, muchos conflictos que se dieron en la universidad, y yo aporté muchas soluciones y tuve un reconocimiento por eso. Así que un aplauso a mi Universidad Católica Santa Rosa, que está en La Pastora, en Sabana de Blanco, cerca de la Cota Mil. Bueno, otras personas toman lo que se llama un conflicto negativo, es decir, que algo que tiene solución lo convierten en más problemas, porque se dejan llevar por las emociones. Sus emociones las envuelven tanto que las llevan a la destrucción. Y ya vamos a ver cuáles son esos bloqueos que hacen ese tipo de personas hacia los demás. Y tenemos un fenómeno, pero un fenómeno social, y es eso, los conflictos. Los conflictos es un fenómeno social. Usted sale y en un momentico se consigue cantidad de conflictos, cantidades. Hay unos elementos básicos de ese conflicto: los problemas o causas del conflicto, las circunstancias que precipitan el conflicto, los actos de los protagonistas, porque siempre hay protagonistas de los conflictos, y las consecuencias que tiene eso. ¿Ok? Cuando yo les hablaba del bloqueo en esa resolución de los conflictos, bueno, ¿cuál es ese bloqueo? Y aquí, por favor, vamos a revisarnos todos. Bueno, el ego, la vanidad, eso me lleva a ser conflictivo. Las dificultades para aceptar la posición o punto de vista de otros, eso me lleva a lo conflictivo. Lo van a seguir escuchando como una musiquita, eso me lleva a lo conflictivo. Baja o demasiada elevada autoestima, eso me lleva a lo conflictivo. Rigidez y poca inclinación a los cambios o al cambio. Imponer su punto de vista y muchos puntos más, pero me parecieron que esos eran los que yo debía hablar en la tarde de hoy. Así que vámonos a otra pausa y ya regresamos con nuestro último bloque, que se fue rapidísimo. Le estaré dando poder a los conflictos. Ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en tu programa Rompiendo Esquemas de tu Radio Sintonía. Y el tema de hoy, le estaré dando poder a los conflictos. Bueno, yo siempre pongo también ejemplos. Últimamente se ha dado muchos conflictos en los condominios. Pareciera que trasladan los problemas personales a esas reuniones. Hay personas que no se saben manejar sus emociones, no saben cómo trabajárselas y son muy explosivas. Eso se está dando mucho en esas reuniones, y pongo el ejemplo de esas reuniones porque últimamente he estado asistiendo a esas reuniones. No todos, por supuesto, pensamos iguales, y gracias a Dios, porque si no el mundo fuera aburrido. Pero creo que tenemos que tener respeto, tiene que haber más comunicación para mejorar esos conflictos y buscarle solución al conflicto. No más problemas
del problema que hay, no más conflicto del conflicto que se presenta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y esto lo dejo como parte de las herramientas que yo doy, es ser demasiado directo para decir las cosas, porque a veces creemos que por ser directo yo soy honesto, yo soy sincero, o yo soy así, o yo soy radical, o yo soy... No, quítate ese título. Tienes que ser muy sutil para decir las cosas. Tienes que ser muy cuidadoso, porque no estamos hablando con ningún tipo de animal, y los animales también merecen respeto, por supuesto, pero estamos hablando con otro ser humano, estamos tratando con otros seres humanos. Si nosotros fuéramos más delicados con nosotros mismos, el mundo fuera otro, la sociedad fuera otra. Entonces no podemos ser ni muy ni tan demasiado directo o demasiado reservado. Es decir, me callo la boca ante situaciones y no aporto por miedo, por trauma, por el que dirán, o porque no me siento con la capacidad de decirlo. Entonces, ahí pasan también muchas cosas, ¿no? Hay una frase muy repetitiva también, al que calla otorga. Sin embargo, yo utilizo una frase de Martin Luther King, que él decía: el mayor pecado no es el grito de los malos, es el silencio de los buenos. El mayor pecado no es el grito de los malos, es el silencio de los buenos. Otra cosa que debemos evitar es buscar culpables ante situaciones. Tú eres el culpable, tú eres el que hiciste, tú eres el que dañaste, tú eres el que no dejaste de hacer, tú eres dejar de buscar culpables o asignarle la culpa a alguien de mi propia responsabilidad. Eso también tenemos que tener mucho cuidado. Y estoy poniendo un ejemplo del condominio, pero eso pasa con todos los tipos de conflictos que encontramos. Tú eres el culpable porque eres el papá, tú eres el culpable porque eres el hermano, tú eres el culpable porque eres el hijo, tú eres el culpable porque eres el jefe, tú eres el culpable porque eres mi compañero de trabajo. O sea, todo el mundo tiene la culpa. Siempre buscamos un culpable, pero no revisamos cómo actuamos nosotros y quiénes somos nosotros ante esas situaciones. Atacar a la persona, pero no atacamos el problema. Vivimos atacando a las personas, pero no el problema. Y lo primero que tenemos nosotros que atacar es el problema, buscarle solución al problema. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Otra cosa que está pasando muchísimo, y eso está pasando en esos tipos de conflictos que nombré, no en uno solo, en todos, el sarcasmo. Es decir, me siento como que con el sarcasmo me siento con poder y estoy aplastando al otro, estoy humillando al otro. O sea, me siento con eso, con fuerza. Malo, muy malo eso. Muchas veces también actuar como víctimas. Pobrecito yo, o sea, pobrecito el otro. Eso tampoco ayuda dentro de los conflictos, para nada. Esos son errores para manejar conflictos. Así se llama, errores para manejar conflictos. Esto, estallar sin pensar en lo que se dice, las emociones. Pego 4 gritos, siento que cuando grito más, siento que tengo la razón y resulta que es todo lo contrario. El que más grita es el que pierde la razón. El que más se desespera pierde la razón. Otro error para manejar los conflictos es manejar el conflicto de esa manera emocional, de forma emocional.
Y yo he visto gente que hasta se pone a llorar. Empieza a temblar, empieza a llorar. Y hasta se le baja la tensión o se le sube la tensión. Es decir, hay errores ahí en el manejo de conflictos de forma emocional. Tiene un problema emocional. Otro de los errores, luchar por imponer su punto de vista. Eso ha crecido mucho. Eso es el pan nuestro de cada día. Imponerlo. Muchas veces en mi consulta llegan padres imponiendo su punto de vista, que a veces le digo, pero ¿para qué lo traen un especialista? Sean ustedes sus propios especialistas y resuelvan sus propios problemas. Pues. Imponen su punto de vista. Y luchan por eso. Y creen tener la razón y no escuchan a más nadie. Es decir, se ponen unas cosas que los convierte totalmente en sordos. Sordos. Porque son ellos los que tienen la razón. Errores para manejar conflictos. Hay personas que están llamadas porque hacen todo lo posible por buscarle solución a los conflictos. Esas son las personas que deben mediar. Pero usted no puede poner en ningún lado, en ninguno de esos tipos de conflictos que yo nombré, usted no puede poner por ninguno de esos dos lados una persona conflictiva como esta que acabo de nombrar, que hable de manera directa, atacando a la persona, maltratando a la persona, porque es un maltratador de la persona, porque no respeta a la persona. Aquellas personas que se reservan, que se quedan callados, omiten. Aquella persona que busca culpable o asigna algún culpable. Las que atacan a las personas, pero no atacan los problemas, los sarcasmos en los seres humanos. Actuar como víctimas. Estallar sin pensar lo que dice emocionalmente y luchar por imponer su punto de vista. Ahí les dejo esos errores que no se pueden cometer. Y si usted es una persona que está cayendo en estos errores para manejar el conflicto, tiene que buscar ayuda. Si no puede cambiar, tiene que buscar ayuda. Porque va a chocar no dentro de ese tipo de la pareja, de los grupos, de la familia, del trabajo. Es que va a chocar con toda la sociedad. Con toda la sociedad. Y bueno, quiero cerrar para darle las gracias por escuchar mi programa todos los sábados a la 1 de la tarde. Viene por allí un conversatorio que lo voy a decir públicamente. No se ha hecho la publicidad, pero sé que pronto viene para que la vean en mis redes. El viernes 9 de diciembre a las 8 de la noche les pasaré el link por mi Instagram. Por allí vamos a tener un conversatorio de qué hacer con mi hijo. ¿Qué hacer con mi hijo con el celular? ¿Qué hacer con mi hijo con la música, el reggaetón? ¿Qué hacer con mi hijo que no me obedece? ¿Qué hacer con mi hijo? Así que aprovechen ese viernes 9 de ese conversatorio donde puedan conseguir respuestas y pueda ayudar a muchas personas que se han estado comunicando conmigo a través de las redes sociales. Una feliz tarde y que tengan un feliz y hermoso fin de semana y sobre todo con mucha bendición y mucha salud. Chao, chao. Gracias amigos por acompañarme en Rompiendo Esquemas. En la presidencia de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, Lerber Guzmán. En los controles técnicos, Manuel Moreao. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. En la conducción y producción de este espacio y quien les habla, María Hernández. Certificado de locución 59.473. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube Rompiendo Esquemas Radio. En Instagram @Rompiendo Esquemas Radio.
en mi correo rompiendoesquemasradio25@gmail.com, en Facebook Rompiendo Esquemas Radio. Nos encontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde en tu programa Rompiendo Esquemas, por tu radio Sintonía.